Si bien este film se trata de un hombre mayor que se dirige a Lincoln, Nebraska, a reclamar un supuesto premio que ganó en una revista junto a su hijo, esconde varios engaños importantes detrás de una historia que, a simple vista, uno puede notar diversas temáticas como la falsedad que existe en los habitantes de un pueblo pequeño, la monotonía, las relaciones familiares o más específicamente el vínculo entre padre e hijo, que nada tiene de tierno y amigable. Pero vayamos desde el principio. Primera escena del film, vemos a Woody al costado de la ruta caminando hacia un lugar que desconocemos, yendo a buscar un premio que cree haber ganado, quizá ese reconocimiento que no tuvo luego de haber vuelto de la guerra de Corea, hecho que se menciona más adelante en el film. Alguien que también, a diferencia de los personajes de su misma edad, parece tener algo que lo moviliza, que lo tiene inquieto, aunque no parezca muy convencido sobre lo que hace. Y por otro lado, el personaje principal, David, su hijo. Un personaje que parece tener una vida normal, rutinaria, y viéndose algo incómodo en su cotidianidad. Su trabajo como vendedor, su relación con su expareja, y el tener que hacerse responsable de su padre, siendo esto último lo que le obliga a movilizarse. Tres hechos que además tienen en común la poca decisión y seguridad que tiene el personaje sobre su vida. David no podrá cerrar la venta, como no podrá separarse del todo de su mujer, así como tampoco logra controlar la situación con Woody. David tendrá que poder cerrar una situación o cerrar conflictos, además de salir del estancamiento de su rutina. Porque si no, David podría ser un Woody más, como bien se representan en estos dos planos similares. Alguien que, por ejemplo, le quedaron cosas pendientes o no sanó viejas heridas. Esto uno puede suponer por los problemas que el personaje tiene con el alcohol. Y si prestamos atención, Woody es alguien que es manejado por su mujer, siempre socorrido por David, y también en su relación pasada con su ex compañero Ed Pilgrim, pareciera que este siempre fue engañado, desbeneficiado o estafado por su amigo, que fue atado por su mujer, según él, en el diálogo que tiene con David en el bar, y un miembro poco querido y recordado en su entorno familiar, cobrando relevancia luego de que todos se crean el engaño de que ganó $1 millón, un personaje que también pareciera haber sido usado y desechado por todo su entorno, para luego ser él el que va a terminar engañando a todos. Pero volviendo a David, el viaje recorrido con Woody lo transforma y rompe con su vida monótona, porque pese a que el viaje lo hagan juntos, claro está en que cada uno tiene su viaje interno. Observemos que gran parte del viaje, Payne, el director de la película, no muestra ningún diálogo en ruta entre padre e hijo, remarcando así la poca comunicación y relación que tienen. Y la mayoría de las escenas entre estos dos, hasta la mitad de la película, son discusiones o regaños de qué puede hacer o no Woody, invirtiendo así los roles padre e hijo. Bueno, como bien nos muestra el plano final del film, donde David finalmente toma el lugar del conductor para ahora ser él el que decide hacia dónde ir. Entre las cosas que acompañan este relato, tenemos escenas donde el silencio, los planos generales de los campos con poca vegetación, casas repetidas, la escasez de tránsito y personas en la calle, las pausas en su ritmo de montaje, junto a la fotografía en blanco y negro, no hacen más que acentuar ese tono nostálgico, donde las sensaciones son como una amalgama de tranquilidad, hogar y muerte. Muerte tanto en sentido literal como en sentido figurativo, ya que varios lugares donde Woody habitaba ya no están, o no existen, ni tampoco personas que él conocía. Tenemos una ciudad fantasma, con poco movimiento y emoción, y cuando llegan a la casa de la tía Marta, su familia no demuestra alegría alguna por su llegada, donde la rutina de estos pareciera repetirse todos los días al frente de ese televisor. Y el engaño de Woody será lo que despertará, le dará vida y sentido a los lugares. Y a mí me resulta genial cómo uno llega como espectador a este punto de la película teniendo poca certeza sobre la historia, siendo lo único que sabemos con claridad de lo que va a pasar es que padre e hijo se dirigen a Nebraska para reclamar un premio. Quizá porque Payne hace del viaje una experiencia contemplativa
sumando varios planos generales de un lugar acompañado de un soundtrack que su melodía transmite todo lo contrario del estado vegetativo de estos mismos paisajes. Hasta esta escena en el bar, donde es la primera charla íntima que tienen David y Woody. Discuten y luego se dirigen a otro bar llamado Blinker, bar que Payne le da importancia por estos dos cortes. Y sin decir nada, sabemos que Woody vivió muchas cosas allí. Lugar donde se reencuentra con su amigo Ed Pilgrim, que más adelante también es el que amenaza a David, reclamando parte del premio de Woody, porque este último forma parte de la historia de un pueblo que ya no pertenece, pero sin embargo es recordado por todos, pero no de la forma que él quiso. Y a lo largo del film va a ir acrecentando su figura como ganador, y a la par de esto, desenmascarando la verdadera esencia de algunos personajes de su vida, además del primero mencionado, también a gran parte de su familia. Pero a medida que el film avanza, no solo cambia la concepción que tenemos de los personajes, sino también de sus elementos en escena. El blanco y negro ya deja de ser algo nostálgico, el ritmo y la duración de las escenas dejan de ser espaciosos y se empieza a sentir todo más dinámico, intrigante y cómico. Y esto el film lo logra desenmascarando mentiras o secretos de los personajes que rodean este pueblo, que nos encienden la curiosidad como espectadores, donde nadie parece tener cura o querer cambiar. Como Pilgrim, con su forma indecente de ser amigo, la familia de Woody y sus costumbres, que ya sabemos, el amor de Peggy, Kate y su modo dictatorial de cómo trata a Woody, o este mismo con sus problemas con el alcohol que niega constantemente. Todo está como estaba, el tiempo cambió, pero los personajes no. Y David, por otro lado, aprende a tomar decisiones más riesgosas en su vida como personaje, al involucrarse cada vez más con el engaño de Woody, siendo las escenas finales como cuando golpea a Ed o roba el compresor con su hermano, enfrenta a sus primos, o cumple con el deseo de Woody, escenas donde uno ve reacción, acción, emoción y decisión en él. Hechos que son bisagras en un film donde el tiempo pasa por la vida de sus personajes, pero sin sentido alguno. Las cosas se hacen porque se tienen que hacer, como David, con pocos ánimos, se hace cargo de su padre, o el hecho de que Woody vaya en busca de un premio que salió en una revista, bastando eso como único justificativo para salir. Y acá donde está para mí la idea central de este film, que nos engaña con su estética formal, que construye un clima muy tranquilo, pero sus personajes se mueven para cambiar algo, viajan para reencontrarse, conocerse o sanar. Donde un engaño al final se hace realidad, pero detrás de toda realidad sigue existiendo un engaño. Pero si hay algo que nos demuestra Nebraska, es que un engaño a veces es necesario para cambiar costumbres, relaciones, perspectivas y sobre todo, puede ser un regalo a uno mismo.